¿Te llama la atención invitar famosos a tu podcast y así quizás aumentar la audiencia del mismo? Bueno, déjame darte 4 claves para que puedas hacerlo bien. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 21. Episodio 21 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la comunidad en español de Podcasters Pro. También creador de audipod.net, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast, y creador y profesor o tutor del curso Crea un Podcast Nivel Pro para llevar a tu podcast escalones arriba, porque ya me he dado cuenta que la frase de llevarlo al próximo nivel ya es cliché, ya, ¿verdad? Entonces voy a tener que modificarla. Pero de que puedes aprender en el curso todo lo que necesitas para tener un podcast y dedicarte a él, por eso pro de profesional, pues entonces puedes encontrar este curso con el precio que tiene, que está muy affordable, como dirían en inglés, muy cómodo, muy bueno. Lo puedes encontrar en creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy quiero que hablemos sobre famosos, sobre la idea de invitar famosos a tu podcast. Yo sé que esto es esto es una situación muy común que sobre todo percibo de podcasts nuevos que se realizan en formato entrevista, ¿no? Existe la idea, y yo le llamo el mito del famoso en tu podcast, me lo acabo de inventar naturalmente, el mito de que yo invitando famosos o gente reconocida en el mundo o en internet o no sé dónde, pues esa persona cuando yo la entreviste puede que haga mi episodio viral, ¿ya? Y entonces yo gane muchos suscriptores y traiga la audiencia a través de ese famoso. Bueno, no es tan sencillo ni tan fácil como parece. No es tan sencillo ni tan fácil como parece. De hecho, tú buscas en YouTube, y te digo YouTube porque en YouTube tú puedes ver las vistas, el número de vistas. Y si tú ya tienes en mente un famoso para entrevistar en tu podcast, busca entrevistas que le hayan hecho a ese famoso, búscalas en YouTube y te vas a dar cuenta que una cosa son las vistas que puede tener el famoso en su canal de YouTube, que suelen ser miles o millones, porque es famoso, ¿verdad? Y otra cosa es la cantidad de views o de vistas que tiene la entrevista que le hacen a los famosos, que son números totalmente diferentes. O sea, yo sé que suena un poquito un balde de agua fría, pero realmente no, se puede. Se puede lograr que un famoso te lleve audiencia. Yo te voy a dar algunas claves que yo pienso que pueden funcionar basado, ¿no?, en algunos datos importantes que se pueden ver. Pero la idea de que por invitar famosos y entrevistar famosos yo voy a tener un podcast con mucha audiencia no necesariamente puede funcionar. Digo no necesariamente porque hay una posibilidad de que funcione, y si sigues algunos criterios o si lo haces con estrategia, pues entonces puede que sí, ¿ya? Pero una sola entrevista no necesariamente va a mover a toda la gente que tiene ese famoso a escucharte, a suscribirse a tu podcast, porque sí. ¿Por qué? Porque tú solo vas a hacer una entrevista, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con algunos detalles. Por ejemplo, y esto todavía no he entrado a las 4 claves que te voy a regalar en el día de hoy. Tú tienes que tener en cuenta de que para que esa entrevista sea súper atractiva y que logre mover a la gente a tu podcast y que se quede, tiene que ser una entrevista única o una entrevista muy, muy, muy diferente a las que ya le han hecho a ese famoso. Porque
Se da con muchísima frecuencia. Ay, vamos a invitar a tal famoso y le hacemos las mismas preguntas que le hacen en todas las entrevistas. Cuéntanos de tus inicios. Oh, ¿y cuándo fue que te diste cuenta que tal cosa? Oh, ¿y cómo te está yendo con tu proyecto? Ajá. Oh, ok. Y entonces, ¿cómo te ves a futuro? Y preguntas cliché que se hacen en todas las entrevistas. ¿Ya? Entonces, si tú vas a hacer una entrevista más, el fan de ese famoso dice, otra entrevista más para conocer al famoso que ya yo conozco y sigo. No voy a escuchar esa entrevista porque ya conozco a mi famoso, yo soy fan de él. ¿Lo ves? Es decir, si tú vas a invitar a un famoso a tu podcast para estudiar su vida o para conocerle, si es famoso dentro de un nicho, y ojo que lo de famoso es relativo, porque el famoso es famoso en su nicho. Sí, así como lo oyes, por más personas que lo conozcan en el mundo, es famoso en un segmento de mercado o en un nicho. ¿Ya? Entonces no te sorprendas si ese famoso que tú conoces no lo conozco yo, porque yo puedo ser no parte de ese ni segmento del mercado ni de su nicho para conocerlo. ¿Lo ves? Entonces, si la idea es entrevistar al famoso, y esto es algo que yo siempre menciono, para una entrevista biográfica, el fan no va a escuchar la entrevista biográfica de su ídolo porque simple y sencillamente ya conoce a su ídolo. ¿Lo ves? Entonces, quizás la entrevista biográfica no sería la mejor entrevista para un famoso, porque si es famoso en su nicho ya lo han entrevistado, ya le han preguntado, ya sus fans lo conocen. ¿Qué de nuevo puede aportar que yo no sepa? ¿Ya? Ahora, si tú decides sacarle otro tipo de información en la entrevista, si tú decides hacer una entrevista de contenido donde ese famoso, yo voy a aprovechar el expertise que tiene, la experiencia que tiene en algo, para que dé valor con contenido, entonces ahí yo preparo una entrevista diferente que le aporta no solamente a mi audiencia, sino que también le aporta a la audiencia de él, es decir, a los fans de él. Pero fíjate que quiere decir que yo tengo que preparar una entrevista de manera estratégica para mi audiencia y para la audiencia de ese famoso, para que venga a escuchar algo diferente de su ídolo, porque si no, el fan no se va a mover. Bien, yo siempre lo he dicho y lo afirmo, para hacer entrevistas y tener un podcast en formato de entrevista, lo que menos importa, y yo sé que suena un poco crudo lo que voy a decir, lo que menos importa es si el invitado es famoso o no. Es la historia que va a contar en el podcast. Es lo que tiene para aportar. No decir aportar con su historia, y la historia puede estar dentro de un tema que domine a la audiencia. Lo que quiere decir, y esto es algo que yo lo he puesto a prueba con Te Invito a un Café. Yo una vez hice un ciclo de temas de entrevistas que se llamaba La historia de tu vida. No, historias de cambio, perdón. Y yo invitaba a personas que escuchaban Te Invito a un Café, a miembros activos, ¿no? A mi audiencia, para que contaran una historia de cambio, algo que le pasó y cómo cambió y si mejoró su vida, que venga a contarlo. Y hacíamos todo una historia con un hilo, ¿no? Con una secuencia, naturalmente, como toda historia, inicio, desarrollo, conclusión y demás. Y a la gente le encantaba escuchar historias de personas que no sabían quién era, no eran famosas, eran personas comunes y corrientes, pero que sí tienen algo que aportar, porque todos tenemos historias que aportar. Entonces, es el contenido y la historia, o el contenido, o el mensaje, o la historia que se cuenta, lo más importante en la entrevista, aunque haya un famoso. Que no se te olvide, porque repito, si quieres invitar famosos para que te traigan personas y vas a hablar lo mismo con el famoso que habla todo el mundo, no va a venir esa audiencia. Ahora, si ya tienes claro esto que te dije, te voy a dar 4 claves más, porque la que te dije es muy buena también. La clave número 1 trata de que ese famoso, y famoso entre comillas, famoso en su nicho, ese nicho donde ese famoso es famoso, valga la redundancia, sea el mismo nicho de tu podcast. Así de sencillo. O sea, él es famoso, él es muy conocido en el tema de salud.
y mi podcast es de salud. Excelente, porque quiere decir que él aporta contenidos de forma recurrente sobre salud. Mi podcast también es de salud. Él puede seguir aportando a mi audiencia y aportarle cosas nuevas a su audiencia que lo siguen porque él es autoridad en temas de salud. Hay coherencia en el nicho. Entonces el nicho no va a saltar de un tema a otro yendo a tu podcast, sino que va a decir, ahí van a seguir hablando de salud y va a dar una información, va a dar un contenido de valor que él nunca ha dado, preferiblemente, y yo quiero escucharlo. Entonces déjame ir a escuchar eso nuevo que yo no sé de ese famoso, ese contenido que ha preparado para mí. Y estoy pensando siendo el fan del famoso, sin conocer tu podcast. Entonces, que ese famoso sea famoso en tu nicho, en tu tema, en tu nicho. Ya, así de simple. La clave número 2 es que ese famoso tenga una comunidad o haga vida activa en la red. Cuando digo que tenga comunidad es que no solamente ponga fotos bonitas y tenga muchos likes y muchos comentarios, sino que él también interactúe con la gente. Porque en eso se mide el verdadero engagement, el poder o la influencia, ¿ya? Que si esa persona no puede mover gente, porque lo único que hace es recibir sus likes en su red social, por más famoso que sea, no te va a convenir porque quizás al final ni siquiera promueve tu entrevista, ¿ya? Que esa es la clave número 3. O sea, tienes que hablar con el entrevistado, con el famoso, para que promueva la entrevista, ¿ya? Ahora, para que promueva la entrevista, el primero que tiene que estar ansioso porque se publique la entrevista es el entrevistado famoso. Yo te voy a confesar algo. A mí hay entrevistas que me han hecho que yo quisiera que no salieran al aire y que yo no quisiera ni promover. No son muchas, lo admito. Porque a veces te entrevistan por entrevistarte y tú dices, las mismas preguntas que están ya en internet, y no lo digo porque yo no soy famoso, ojo, pero sí me han hecho entrevistas. Entonces tú también tienes que pensar en el entrevistado y decir, déjame llevar a este entrevistado a una experiencia de entrevista que él se sienta con ganas de que sea publicada, porque lo que dio, la información que dio es nueva, y si no es nueva, lo dio con otro enfoque que preparamos juntos. Y esa persona está ansiosa porque salga para compartirlo. Entonces, desde que salga la entrevista, la va a compartir en su comunidad. Si tiene la comunidad, naturalmente. Así que trata de que tenga comunidad por más famoso que sea. Clave número 3, que promueva la entrevista, obviamente. Y clave número 4, trata de que tenga un podcast. Y tú dirás, Robert, pero ahí está un poco más complicado. Te voy a decir algo. Es más fácil que una audiencia que ya escucha el podcast de su famoso se cruce para tu podcast y quizás se quede. ¿Por qué? Porque está a ley de un buscador. Sí, en el podcast tal están entrevistando a Robert Sasuki, o están entrevistando a Ernesto, o a Julio, o a José o a Carlos, lo están entrevistando. Y es un podcast también. Ya yo estoy acostumbrado a escuchar podcasts. Déjame ir a ese podcast que es muy fácil para mí. Y si me gustó la forma del podcast, me suscribo. Es mucho más difícil que una audiencia de ese famoso que nunca ha escuchado podcast, que no tiene cultura de escuchar podcast, al escuchar tu podcast, porque no es que no lo va a escuchar. Si es un tema interesante, repito, tema interesante, mensaje nuevo incluso para la audiencia del famoso, la gente va a escuchar el podcast. Pero dice, ay, qué bonita entrevista, ay, qué bueno, me sirvió, mi querido famoso, yo soy fan. Pero se va. ¿Por qué? Porque no tiene cultura, no tiene costumbre, mejor dicho, de escuchar podcast. Entonces, si tú invitas a famosos que también tienen su podcast, bueno, hay un cruce. ¿Ya? Incluso pueden hacer un intercambio. Yo produzco un episodio de tu podcast, tú produces un episodio del mío. Y ahí hay muchas más garantías de que se crucen las audiencias, ¿ya? Y de que parte de tu audiencia me siga. O sea, fíjate que al final no se trata de solamente la estrategia básica o la idea básica de que por invitar a gente famosa, entre comillas, voy a tener más reconocimiento. No es tan fácil, es un trabajito y hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta para que
para que posiblemente funcione. Por lo menos para aumentar la probabilidad de que funcione ese resultado. Y claro, hay una forma de darte cuenta de que esto funciona o no, y es, tú puedes probar en una entrevista no llevarte de ninguno de estos criterios y luego medir las métricas y luego llevarte de estos criterios o estas claves que te he dado y ver las métricas. Y luego me cuentas. Así que esas son las claves para el día de hoy. Espero que te hayan servido. De hecho, me gustaría que me lo digas si te sirvió. Si ves esta publicación en alguna red social y me puedes escribir debajo, escríbeme, yo la rastreo y la leo, claro que sí. Pero quizás el mejor espacio para compartir y seguir aprendiendo y creciendo juntos es en nuestra comunidad en Discord. Ve a www.podcasterpro.org. Nada más, que pases un bonito día. Que te vaya muy bien con tu estrategia de invitar famosos. Vamos a hacerlo bien, ya que deseas hacerlo, Vamos a hacerlo de la manera que pueda funcionar. Pruébalo y me dices. Y nos escuchamos mañana. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con los tuyos. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao.